Buenas noches, es jueves 2 de junio de 2016. Bienvenidos a Conexiones con William Meléndez. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad capital. Un abrazo a nuestros amigos televidentes de la zona oriental, en los departamentos de La Unión, San Miguel, Morazán, Usulután y parte de San Vicente, que nos ve a través de señal abierta, canal 23, y también a quienes nos acompañan a través del cable en Tigo y Claro. El tema de reflexión central de este jueves, varios temas puntuales: cómo está la economía del país, pero especialmente su economía familiar, hacia dónde marcha El Salvador, cómo está la inversión extranjera, los niveles de la deuda, qué pasará con las pensiones, ¿tiene futuro El Salvador? Esas son como algunas de las preguntas planteadas sobre el tema económico, la economía, la macroeconomía, pero también la microeconomía, hablar un poco de la situación de la familia salvadoreña. Nos acompañan en nuestros estudios Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE. También está el doctor Álvaro Trigueros, director del Departamento de Estudios Económicos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Roberto, Álvaro, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, William, y a todos los televidentes en Oriente. Perfecto, Roberto, bienvenido. Buenas noches, William, y buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Roberto. Bueno, perfecto. Para comenzar, señores, antes de entrar a la valoración sobre los temas estrictamente económicos, un poco sobre valoraciones políticas. Digo políticas porque lo que quiero plantearles tiene que ver con la situación de lo que se ha generado el día de ayer, fundamentalmente, la concentración, el meeting que hizo el FMLN como partido, también como gobierno, después del discurso del presidente Salvador Sánchez Serén. En la Asamblea Legislativa se han concentrado y, bueno, estaban ahí trabajadores de diferentes dependencias del Estado, ¿no? Identificados con nombre y apellido en términos de la institución a la que pertenecían o a la que pertenecen, y esto obviamente tiene que ver con manejo de recursos públicos y todo esto. Pero Roberto, comienzo con usted. ¿Qué significado tiene esto? Bueno, primero que es totalmente incorrecto, mal uso de los recursos, ¿no? Del Estado, y lo que está detrás es justamente usar al Estado para fines particulares, que es lo que venimos teniendo desde hace muchos años en este país. Ahora, tiene un significado interesante, y es de que son prácticas que usaban anteriores gobiernos, desde los gobiernos militares, el gobierno de Arena, ¿no? Y ahora pues el Frente. En este sentido es interesante, yo no lo acabo de leer, este artículo que saca el periódico digital El Faro se titula Los cambios que no llegaron, que hace una comparación, digamos, entre los gobiernos de Arena y los gobiernos del FMLN, y donde se destacan sobre todo las similitudes en muchas cosas que antes, cuando ser oposición eran buenas, ahora que ser gobierno son malas, y al revés. Porque si tú ves muchas prácticas que comete el Frente actualmente, muchas las criticaba antes, hoy las hace, y te pongo algunos ejemplos. Bueno, esto de llevar gente del Estado digamos, para fines partidarios, pero de una manera visible, además sin vergüenza, es decir, llevando a los empleados con su uniforme, haciendo visibles los carros nacionales. Esto denota mucha prepotencia. ¿Y qué? ¿No? Lo hago y qué. Ahora, ¿hay un problema, Roberto, en términos legales? ¿Es más ético, no es más moral? Eso no te lo sabría decir si es ilegal, ¿no? Pero que es ilegítimo y que no es ético, definitivamente, ¿no? Y además no puedes de alguna manera obligar, ¿ves? Porque mucha de esta gente posiblemente, en la medida que tú mandas a esta gente uniformada, etcétera, se ven casi presionados a ir, porque al que no va después es mal visto. Entonces acá lo que podemos constatar es que el Frente pues es un alumno aventajado de varios de los vicios que cometió Arena, ¿no? Tú lo ves en muchas prácticas. En la práctica legislativa se dijo que no iba a haber madrugones, que no iba a haber decretos express, y hemos tenido eso. Se dijo que se iba a hacer una práctica legislativa diferente, pero hemos visto cómo hay una práctica clientelar. Se dijo que se iba a hacer transparente, y bueno, y ni siquiera quieren dar a conocer el nombre del funcionario que chocó
mató a una persona en la carretera del Puerto de la Libertad, que es un funcionario de Casa Presidencial, que el mismo secretario de Comunicaciones dice, ya dentro de pronto lo vamos a dar. Yo creo que ahí llevamos un mes sin saber quién era ese funcionario. Lo que hace a un ciudadano sospechar es que es un alto funcionario, y la práctica que ahí se hizo de ocultar esa información y contaminar la escena es grave. Entonces, en síntesis, William, lo que preocupa es que a mucha gente le frustra decir, mire, yo voté para que cambiaran, pero los cambios no llegan. Álvaro, mucho se ha argumentado en algunos momentos de, bueno, algo así como, si lo hicieron en el pasado, ¿por qué no lo podemos hacer ahora? Es decir, y sobre todo en prácticas de este tipo. Sí, eso es como decir, si aquel roba, entonces ¿por qué no va a robar? ¿Verdad? La lectura específica de ese hecho, Álvaro, de la concentración de empleados públicos. Bueno, realmente es decepcionante porque es un abuso del uso de los recursos del Estado, y además, como dice Roberto Rubio, obligan y amenazan a los empleados públicos a que vayan a estas marchas, lo cual es un tipo de práctica de gobiernos totalitarios. No estoy diciendo que aquí vivimos en un gobierno totalitario, vivimos en un sistema democrático, pero hay prácticas que si no se le pone freno, o sea, se empiezan a agrandar y después uno termina en regímenes fascistas o nazistas o socialistas, depende de lo que hemos visto en la historia. Bueno, perfecto. Entremos a la materia económica. El presidente dice, en términos generales en su discurso, vamos por el camino correcto. Roberto, en materia económica, ¿vamos por el camino correcto? Pregunto porque usted daba en conferencia de prensa el día de ayer, ¿no? Y me llamó la atención el concepto que ustedes utilizaron, por cierto, lo dijo usted, la economía zombie. Estamos con una economía zombie. ¿Qué define esto? O sea, ¿qué intentan explicar ustedes? Pero a la luz de esos conceptos del Producto Interno Bruto, crecimiento, dice el presidente, bueno, que se ha crecido al 2.5% del Producto Interno Bruto, pero el tema es, ¿vamos por el camino correcto? Bien, en casi la mayoría, por no decir la totalidad de discursos presidenciales de gobiernos de arena, de este gobierno, todos dicen que van por el rumbo correcto. Lo cierto es que siempre el 80 y pico % de la población te dice que va el rumbo incorrecto. Y si hubiéramos ido en el camino correcto, según los discursos presidenciales, pues mire, estaríamos en otro lugar. Pero definitivamente que estamos ahora en una situación económica, ¿no?, donde es un país que sigue sin crecer sustantivamente, es un país que sigue sin recibir importantes dosis de inversión extranjera, son decimales los que recibimos de la totalidad de inversión en América Latina, somos el que menos recibe inversión en Centroamérica. La inversión realmente no se reactiva, no vemos la pujanza de una inversión pública, no vemos crecer el empleo. Entonces, bueno, crece 10,000, ponte, en el periodo de 2 años creció como 10,000 y pico, pero se incorporan al mercado laboral, lo veíamos la vez pasada con Álvaro, se incorporan cerca de 60 y pico mil personas al año, o sea que quedan 55,000 más o menos personas que no encuentran trabajo en el mercado formal. Ahora, perdón, Roberto, pero ¿cómo puede ser una economía zombie si, bueno, se dice se está creciendo al 2.5? Mira, o sea, primero se está en cero, tampoco se está en menos. Primero crecer 2.5 yo no me conformo. Mire, si hemos llegado a conformarnos ya con 2.5, una miseria. Yo creo que tenemos que aspirar obviamente a más, pero también cuestionamos el crecimiento del 2.5, porque si tú agarras otros indicadores, el comportamiento del IVA en el 2015, agarra el comportamiento del empleo en el 2015, agarra el comportamiento de los préstamos en el 2015, agarra el comportamiento de los impuestos en el 2015, todo eso te lleva a decir, mire, no crecimos tanto el 2.5. Aquí el 2.5 se dio por una modificación de una tasa de crecimiento del 2014 y por una baja en el valor del PIB del 2014. Ahora, eso no lleva a inferir de que ha habido falsedad en datos, o sea, mira, ¿o sí? No necesariamente, puede haber sido, digamos que siempre hay ajustes de la tasa. Lo que pasa es que el ajuste es bastante grande, o sea, porque el gobierno sale, y ahí están las publicaciones diciendo que la economía creció en el 2015 al 2%.
y que unos meses después te salgan diciendo que no, que es 1.4, o sea, la diferencia, el ajuste es demasiado grande. Entonces, sí creemos que la economía tenía una mejoría de 2014 a 2015, pero no para tanto, ¿no? Y ya te explico después lo de la economía zombie, ¿por qué? De acuerdo. Álvaro, entonces, desde FUSADES, ¿cuál es el planteamiento que se hace en términos de estos números macroeconómicos? Sí, bueno, macroeconómicamente hay dos grandes problemas. En primer lugar, la economía casi no está creciendo, pero lo más grave no es el crecimiento, sino que es esta capacidad del país para generar empleo. Eso no se está dando. El crecimiento del empleo formal al mes de febrero es 0%, pero al cerrar 2015 fue de 1%. O sea que, y como vemos las cifras, en el 2015 se crearon cerca de 11,000 empleos, un poco más de 11,000, pero anualmente entran 60,000 al mercado laboral. Y si eso ocurrió el año pasado, quiere decir que entre 2014 y 2015 hay más de 100,000 personas que se quedaron sin empleos formales, tuvieron que irse a la informalidad o quedarse desempleados, y eso quiere decir que no llegó el pan a la mesa en muchas familias. ¿Es responsabilidad exclusiva del gobierno todas las condiciones para el crecimiento económico? Mira, exclusiva no es, pero el rol del Estado es importante. Ya que estamos hablando a los televidentes que están en la zona oriental de El Salvador, pues los que están allá en la Unión pueden ver el puerto de la Unión, casi 200 millones de dólares invertidos, que le está generando una pérdida al Estado, no está creando empleos, y entonces, bueno, tenemos la construcción del Chaparral, ¿verdad? Con ese es un gran hoyo, y entonces uno dice, bueno, ¿cómo esto es el rumbo correcto? O sea, ese no es el rumbo correcto. Ahora bien, estaba leyendo un informe de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, sobre el comportamiento de la economía para el año pasado, 2015. Y se lo voy a leer textual porque me llamó la atención el planteamiento que se hace. Dice, la política fiscal mantuvo un equilibrio entre atender las necesidades del gasto y la inversión y sostener las finanzas públicas, sobre todo, dice, por la presión que ejerce el pago de las pensiones en la deuda. Sí. O sea, ¿cómo interpretar esa lectura que hace la CEPAL, por ejemplo? O sea, bueno, allí hay una confusión porque se mantiene un discurso como que el problema de las finanzas públicas son las pensiones, y eso no es así. O sea, desde que el viejo sistema público de reparto agotó sus reservas, el Estado se hacía cargo del pago de las pensiones. Así fue establecido en la reforma de 1996. Y desde que le correspondía al Estado pagar las pensiones del viejo sistema de reparto, no de las cuentas individuales, desde ese momento los ingresos tributarios han crecido cerca de 2.500 millones de dólares hasta 2015. Mientras que el gasto en pensiones es cerca de 400 millones. O sea que aún pagando las pensiones, hay más de 2.000 millones disponibles para educación, salud. O sea, el gobierno ha tenido plata. Y además no solo por la vía de los ingresos, sino que también por la vía del endeudamiento público, que de 2007 era cerca de 38% del PIB, y el año pasado cerró con una deuda de 61%, con más de 16,000 millones de dólares en deuda. Entonces el gobierno ha tenido plata, pero lo grave es que se ha endeudado, ha gastado más de lo que ha recibido en ingresos, y ahora entonces ya no tiene para pagar lo que falta a la mitad del año. De acuerdo. Ahora, Roberto, ¿cómo se define entonces hacia dónde vamos, hacia dónde estamos caminando? Yo creo que es importante para ir cerrando un poco sobre el tema macroeconómico, porque me interesa que ustedes pudieran traducirnos todos estos números gruesos en el impacto que tiene la gente. O sea, en la gente que anda a pie, que se sube al bus, que tiene que pagar su plato de comida, o sea, y que a diariamente sus hijos le están pidiendo para poder llevar algo para la escuela. O sea, pero aterricemos, y sobre todo el concepto de economía zombie que no... Bueno, mira, hay tres cosas. Bueno, yo creo que los economistas a veces
tenemos que usar cosas ilustrativas para que la gente entienda. Lo de zombie era porque tenemos una economía desde hace años que no camina bien. O sea, a pesar de que crecen esos porcentajes de 2.5, 2. Supongamos que es 2.5, es un crecimiento demasiado bajo y además camina tranqueado, es decir, a veces sube un poquito, vuelve otra vez es decir, es un caminar lento, pero si tenemos países que están creciendo vecinos al 4 o 5%, o sea, es una economía de crecimiento lento y como digo, no es solo de este gobierno, sino de gobiernos anteriores hemos tenido, exceptuando el periodo de los principios de los 90, que sí, digamos, hubo un caminar más. Lo segundo es que un zombie no tiene vivo el corazón, es decir, el corazón es el que bombea, el que te permite, digamos, también dinamizarte. Y cuando decimos corazón es que no tiene motores. El país, la economía salvadoreña, ¿cuáles son sus motores de crecimiento? ¿Las remesas? Pero habría dos formas, ¿no? La inversión pública puede ser una adquisitiva, pero una la inversión pública privada que no con esfuerzo llega al 3%, una inversión general que apenas supera el 15%, con eso no se levanta una economía. Es decir, el país necesita realmente definir cuáles son sus apuestas estratégicas, cuáles son sus motores, o va a ser o varios motores al mismo tiempo, pero ¿a qué le estamos apostando? Y esto me lleva al tema del rumbo. Igual, el zombie está perdido, o sea, no hay un cerebro que lo oriente, ¿no? Sino que anda a veces dando vueltas. Y eso es la falta de rumbo. Es decir, cuando pregúntale tú en Panamá o en Costa Rica, ¿usted a qué le están apostando? Pues ellos tienen más claro, o Nicaragua incluso tienen más claro a qué le están apostando, ¿no? Uno al turismo verde con alta tecnología, el otro a un canal de Panamá ampliado que tiene un montón de servicios y de logística de valor agregado, Nicaragua con infraestructura, energía, y aquí ¿a qué? Aquí cuando la respuesta que te dan es todo, es que le apostamos a la agricultura y cuando tú le apuestas a todo, no le apuestas a nada. Bueno, debo hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, aterricemos un poco al regreso el tema de inversión pública, inversión privada, qué impacto tiene. Después esto obviamente se traduce en generación de empleo, ¿no? Y el empleo desde luego transforma la economía de la familia salvadoreña. Vamos a la pausa, regresamos. El pollo y el huevo han formado parte de tu vida. A veces caliente, a veces frío, a veces visible, a veces invisible. El pollo y el huevo han estado siempre contigo. Son los alimentos de todos los días, los saludables, los que no pueden faltar en tu casa, porque te nutren y te dan fuerza. Aves, 60 años. Pollo y huevo todos los días. Es un gusto que continúen Conexiones. Transmitimos desde la ciudad capital. Roberto Rubio, director ejecutivo de Funde, y Álvaro Artiga, él es Álvaro Trigueros, director de Asuntos Económicos de FUSADES. Están con nosotros haciendo el análisis sobre el rumbo de la economía del país. Dejaba plantear la inquietud que tiene que ver con el tema de la inversión pública, la inversión privada, pero bueno, todo eso que termina generando un impacto directo sobre la generación de empleo y de las condiciones, desde luego, de vida de cada salvadoreño. Pero bueno, aquí hay un tema que me interesa que reflexionemos también, porque está vinculado, pues es imposible desvincular esto, y es de una nota del diario de hoy donde dice que el Consejo acuerda subir 15% al salario mínimo en 3 años. Me gustaría, Roberto, rápidamente, para que también Álvaro nos pueda opinar sobre esta discusión, esta decisión que se ha tomado, y hablar de la parte de la inversión pública, inversión privada, inversión extranjera, desde luego. Bueno, creo que está bien que vaya aumentando el salario mínimo, es relativamente poco, son $15, pero bueno, a mucha gente le ayudará $15. Ahora, la idea de ir aumentando el salario me parece buena, pero lo que dicen muchos economistas es que vaya vinculado al incremento de productividad, porque lo que es bueno para el productor no necesariamente es bueno para el consumidor, lo que es bueno para el patrón no necesariamente es bueno para el empleado en términos de incremento de salario, porque el salario es algo bueno para
el incremento para el empleado, pero es un costo para el empleador. La manera de entrarle a eso y solventarlo es aumentando los niveles de productividad para que los empresarios también puedan enfrentar ese incremento de costo con avances en productividad. De lo contrario, ¿en qué se convierte un aumento? Si no hay ese aumento en la productividad, ¿qué significa entonces? Alguien lo tiene que absorber, ¿o no? Depende, es decir, puede ayudar a que la gente tenga un poco más de dinero siempre y cuando no te suban los precios. Nosotros no estamos en un momento inflacionario. Mi impresión es que esto no te va a provocar un proceso inflacionario, este incremento. Es posible que pueda aumentar la capacidad de compra de alguna gente, poco realmente, pero puede ser mucha ayuda para la gente que tiene pocos recursos. Álvaro, nadie pone mala cara a un aumento de salarios. Obviamente la discusión tiene que ver con esos porcentajes. Esto es fundamentalmente salario mínimo. Sí, quizás aquí vale la pena que se sepa pues que este es el salario mínimo legal. Y en ese sentido se debe tomar en cuenta que el 70% de los trabajadores en El Salvador están en el sector informal, es decir, que no cotizan a la seguridad social ni tampoco a las AFPs y que tampoco están cubiertos legalmente por el salario mínimo. Entonces eso deja que esto realmente va a beneficiar a un segmento limitado de la población. Desde el punto de vista de las empresas, fíjate que el cumplimiento de la mediana y la gran empresa con respecto al salario mínimo es arriba del 90% en el caso de las grandes empresas y las medianas. Pero en el caso de la micro y pequeña empresa, el incumplimiento del salario mínimo supera el 30%. Eso quiere decir que para la micro y la pequeña empresa es más difícil y entonces se trasladan de la formalidad a la informalidad, o incluso algunas empresas pues que su situación financiera es complicada, entonces pagar estos salarios las puede hacer quebrar y entonces se van a perder algunos empleos. Entonces está bien que suba el salario mínimo, de hecho pues es bajo, hay que reconocer eso, pero para que crezca bastante lo que se necesita es crear un buen clima de inversión, que ese fue parte de tu pregunta. Claro. Si tenemos un buen clima de inversión, atraemos inversión extranjera directa, se crean nuevas empresas, se crean nuevas fuentes de trabajo, el país puede crecer. Por ejemplo, desde 2007 a la fecha, El Salvador ha crecido 8% en cerca de 8 años. 8% no es nada. Sí. Y el resto de Centroamérica ha crecido 20, 30%. Entonces, por ahí va el camino para subir los salarios. Roberto, ¿por qué el país no está siendo suficientemente atractivo para la inversión extranjera directa? Es decir, cuando hay comparaciones, por ejemplo, con Nicaragua, que es lo que está más inmediato, porque hay una gran distancia hoy en la forma de cómo va evolucionando la economía de Nicaragua, cómo evoluciona la de El Salvador, salvando las distancias, desde luego, ¿no? Pero sí, a veces, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, primero visto externamente, porque hay otros países que lo están haciendo mejor, porque tienen mejores condiciones, son más competitivos, por lo tanto, para atraer inversión. Antes no lo era ni Nicaragua ni Honduras, ahora sí lo tienen, y ya no se diga Panamá y Costa Rica, pero sobre todo Panamá, que está absorbiendo, ¿no? Acá el año pasado, en 2015, entraron apenas 400 y algo de millones de inversión extranjera, y estamos hablando de cifras, Costa Rica, Panamá, de 4.000, 5.000 millones, ¿no? ¿Por qué no entra? Mira, que hay varios elementos. Uno puede decir, mire, es la violencia, la inseguridad. Sí, eso es algo que influye, pero igual Honduras tiene unos niveles altos y hay más inversión externa. Influye, pero no es el único factor. Los problemas que tú tienes, de las señales que has mandado en términos de Estado de Derecho, el pleito CELENEL que se dio, el incumplimiento, ese desgaste político, eso lo leen los mercados. Los mercados también leen estabilidades, cuando también tienes factores de riesgo muy altos, las calificadoras te empiezan a calificar mal, en negativo, es otro elemento que también la inversión externa lo ve.
¿Qué implicaciones, perdón Roberto, qué implicaciones tiene el hecho de que un banco alemán diga, bueno, en el caso de CEL concretamente, no necesariamente puede ser sujeto de crédito CEL por estas circunstancias o por las otras? O sea, ¿cómo impacta la economía de un país o los mensajes sobre todo que se mandan? Bueno, hazte de caso que tú estás bien fregado en tu casa, en tu economía, y de repente te califican mal porque no pagaste un crédito. Tú sabes que también están conectados y te volviste mal sujeto de crédito. Entonces, una posible fuente de recuperación o de enfrentar los problemas se te va reduciendo. Entonces, las consecuencias pues son el verte como un factor de riesgo, indudablemente afecta la inversión. Entonces, poca gente va a invertir en ti o te va a prestar si realmente te conviertes en un factor de riesgo. La confrontación con el sector privado también, eso es otro elemento que aleja. Acuérdate que muchos en el sector privado son voceros, son socios, son gente que a veces viene con la inversión extranjera, los conocen gente de inversión extranjera, y esa confrontación permanente tampoco abona, ¿no? Entonces, hay todos esos factores que dificultan, como te digo, que venga la inversión externa en el país. Álvaro, la inversión pública es obviamente que es indispensable en esto, no es parte de ese motor que mueve la actividad económica, la inversión pública, la inversión privada, pero la inversión pública, ¿cómo está actuando en este momento desde la perspectiva de FOSADES? La inversión pública también está bastante baja, si bien en el discurso de logros de gobierno se mencionó que había subido respecto a 2014, pero lo que no se menciona es que en 2014 cayó un montón respecto a 2013 y que este incremento que hubo en 2015 no supera lo que se invirtió en 2013 ni tampoco lo que se invirtió en 2011. Entonces, realmente la inversión pública está muy estancada como porcentaje del PIB, está incluso en su punto más bajo de los últimos 25 años. ¿La economía de este país sigue descansando exclusivamente en el tema de remesas? No. ¿Qué tan fundamental es eso? Sí, bueno, para dimensionarlo, las remesas familiares son el 16% de toda la producción nacional, lo cual es considerable, superan los 4.000 millones de dólares que entran a El Salvador. Entonces ese es un pilar importante de la economía salvadoreña que la sostiene. Pero lo que necesita la economía es un motor que nos haga crecer. Y ahí, por ejemplo, vemos relacionado pues con la falta de inversión que las exportaciones no crecen. Si uno agarra la gráfica, a mí me gusta la parte visual, las exportaciones crecieron bastante hasta 2008. Con la crisis internacional cayeron. Y luego hubo un rebote y de 2011 en adelante las exportaciones están estancadas. O sea que llevamos 5 años que las exportaciones no crecen. ¿Es un tema de productividad? ¿Estímulos de la productividad? Claro, es un tema de productividad, es un tema de país, porque estamos aquí en este conflicto entre sector público y sector privado. Y para mientras el mundo va adelante, Panamá crece, Nicaragua crece, la tecnología avanza, pero nosotros como que estamos en un pleito interno. Entonces es importante que pongamos las barbas en remojo, que busquemos cómo nos ponemos de acuerdo para que juntos, todos los sectores, podamos ir construyendo qué es lo que queremos de El Salvador. Y que no olvidemos que este país lleva el nombre del Salvador del mundo. Ya. ¿Sí? Roberto, bueno, tenemos acá una nota que es publicada por la prensa gráfica, dice Sánchez Serén, pide trabajar con agenda de los acuerdos de paz, oposición política ve positivo hablar del trabajo en el equipo, pero lamentan que se mantengan los ataques constantes a la empresa privada. En algún momento determinado se ha dicho, bueno, mientras no haya elecciones, como que hay un cierto periodo que se puede aprovechar porque hay menos efervescencia política, porque la parte de la campaña contamina menos cualquier discusión. Pero, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué en este país, al final de cuentas, todo se entrampa demasiado?
a la vuelta de 6 meses prácticamente ya estaremos a las puertas de 2016 y en ruta en campaña electoral prácticamente. O sea, entonces, ¿cómo poder aprovechar ese poco espacio que hay cuando no hay elección? Sí, la pregunta es por qué todos dicen amarla y nadie se casa con ella. Es decir, por qué todos hablan de que hay que buscar entendimiento. Yo creo que este es un coro muy generalizado de que hay que buscar entendimientos. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué no sucede nada? ¿Por qué no hay avances sustantivos en esto? Creo que hay dos cosas. Una, indefinitivamente, el tema de la voluntad. Es decir, cuando no hay voluntad seria de entrar, cuando tú ves que si le das algo al otro es darle una victoria y tú una derrota, pues difícilmente las cosas caminen. Cuando no tienes conciencia de que hay que salir adelante juntos, pues porque el otro se va a llevar el mérito, pues dificulta. Pero hay otro aspecto y es que nadie te dice cómo hacerlo, no te plantea cuál es la metodología, con quién, con qué actores, cuándo, cuál es la ingeniería política para construir ese acuerdo. Y aquí muchas veces se hacen las cosas al revés, una metodología que te dice, primero se toman la foto, ¿no? Y después se empiezan a buscar cuál es la agenda. Y la cosa es al revés, primero busca la agenda en privado, callado, construye la sustancia y después, entonces, cuando ya tengas algo concreto, sale en la foto. Pero aquí se hace las cosas al revés. Te pareciera que más bien es un juego de fuegos artificiales el estar hablando y le falta sustancia. Creo que si queremos ser serios y construir una agenda de nación, pues hay que sentarse en privado calladamente, hay que establecer realmente una metodología adecuada, una metodología que sea técnica, financiera y políticamente viable. Yo creo que por ahí, pero voluntad. Y el tiempo es corto, como tú dices, porque ya a finales de año claro, ya empieza la campaña. Si no hacemos algo en estos 6 meses para construir un acuerdo, ya lo veo cuesta arriba para el 17. Bien, tengo que hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos un poco, sigamos hablando de la parte de acuerdos. ¿Es posible arribar a este tipo de acuerdos? Se habla mucho de la polarización. El presidente de la República lo invitan al ENADE, no participa en el ENADE, después llega a una reunión a la sede de la ANEP, instalan una comisión, a los pocos días entonces llegan grupos de manifestantes a la sede de la ANEP. Es decir, ¿qué tipo de señales son las que estamos viendo en el escenario? Vamos a la pausa, regresamos. Bueno, quiero leer un par de comentarios que nos ha escrito a través del Twitter Rafael Mengíbar. Dice, los números macroeconómicos son indicadores. La población más desposeída no goza de vida digna. La economía y sus beneficios no hacen conexión con los más pobres y ahí hay una deuda social. Álvaro. Totalmente de acuerdo. O sea, aquí hay mucha pobreza, hay grandes deficiencias en lo social. Por ejemplo, en materia educativa, el promedio creo que anda cerca de 7 años de estudio. Entonces, con 7 años de estudio no podemos competir a nivel mundial. En términos de salud, el sistema de salud está bastante colapsado, digamos. O sea, la gente no encuentra solución a sus problemas de salud en el sistema público o incluso en el mismo seguro social. Hay bastantes deficiencias. Entonces, con el comentario, pues estamos de acuerdo. Necesitamos que este país salga de este estado zombie en el que estamos para que comience a crecer y a prosperar. Creo que cada año que nos atrasamos en esto es una deuda que le dejamos principalmente a las familias más pobres del país. ¿Algún comentario, Roberto, sobre este tema específico? Porque me interesa que veamos también la parte de cuáles son las apuestas. Si estamos teniendo problemas con la atracción de capital extranjero fresco, ¿a qué le podemos apostar? Es decir, Fomilenio, los fondos, los 750 millones de dólares que se ha ofrecido para el Triángulo Norte, pero bueno, ahí entra obviamente la competencia Honduras, Guatemala, que también están haciendo su plana con el tema de combate frontal a la corrupción, más Guatemala que Honduras. Pero bueno, la parte social antes de que lleguemos a eso.
Otra calificación del zombie de no tener corazón es que también es una economía que ha sido poco, llamémosla así, solidaria. Es una economía, digamos que ha sido muy excluyente. Ha sido excluyente empresarialmente, ha sido excluyente territorialmente. Y yo creo que cuando la economía a veces ha crecido, digamos, no ha habido un adecuado, llamémoslo así, derrame hacia los sectores más pobres. Es un país que mantiene altas desigualdades sociales y eso no es algo. Yo esperaría que un gobierno que se dice de izquierda hubiera enfrentado mejor esto. Es cierto que en materia social quizá ha habido más gasto social relativamente poco con respecto a otros gobiernos, pero no se destaca pues de ser un gobierno, digamos, que esperaríamos de izquierda que tuviera esa sensibilidad social o que combatiera más frontalmente la desigualdad. Y en ese sentido, pues como te digo, es una economía que le ha faltado corazón, de ser realmente una economía más enfocada a la gente, y no simplemente en los números o simplemente en crecer, sino realmente que ese crecimiento sea más equitativo. Álvaro, en función de la cooperación internacional, ¿qué tanto pesa el hecho que otros países puedan estar avanzando en la forma de cómo están enfrentando frontalmente el tema de corrupción? Bueno, es muy importante. El combate a la corrupción genera confianza, genera credibilidad, no solo con los países amigos que dan la cooperación internacional, sino que también con la ciudadanía. O sea, que en la manera que de parte de los políticos exista rendición de cuentas, entonces también va a haber más satisfacción de parte de los ciudadanos con los partidos políticos. Entonces, eso mismo, la corrupción que existe, la incompetencia también de no hacer bien las cosas, de no lograr consensos, todo esto genera un desencanto en la población y al final los que pierden son los partidos políticos, pero los que más perdemos somos los ciudadanos porque vivimos en un país que no progresa. Entonces esas son las cosas que tenemos que cambiar, para lo cual se necesita mucho diálogo, no hay que perder la fe, porque recordemos que después de cada tormenta sale el sol. Así que lo importante es que todos sigamos luchando y saquemos este país adelante, porque juntos sí lo podemos hacer. Bien, se nos está agotando el tiempo, pero tengo la posibilidad de proyectarles en pantalla una nota que publica El Faro. Justamente, esto entiendo que lo subieron este día, jueves 2 de junio. 7 años gobernando como Arena, y entonces dice el texto: la administración de Sánchez Serén proclama como logros un aumento en las exportaciones y la consolidación de programas sociales como los paquetes escolares. Pero ya en 2015 el recién electo alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, admitía en una entrevista en televisión que si se veía fríamente lo sucedido en los primeros 6 años de gobierno femelinista, se podía concluir que no se había producido ningún cambio estructural. Este es obviamente un análisis bastante extenso del Faro, pero bueno, ahí tiene la gráfica de la deuda, gobierno de Arena, que está en azul, esta parte de acá, y luego la del FMLN, y obviamente un crecimiento, ¿no? En términos comparativos. Luego hacen un señalamiento del FMLN que se parece a Arena. El crecimiento económico, esa es otra gráfica interesante, pero bueno, hay más como esto, Roberto. Me gustaría escuchar un poco tu opinión. No, es interesante esa comparación, ¿no? Escobar Galindo, creo que en un artículo hace años decía que son espejos paralelos. No creíamos que eran tan paralelos y vemos cómo ciertas prácticas, como te comentaba, digamos que ha hecho el frente, se parecen a la de Arena. Y acá en materia económica no le podemos echar la culpa de que todos estos problemas estructurales que tenemos son producto de los 7 años del frente. También esto se labró, se esculpió en gobiernos anteriores. Lo que sí podemos decir y achacarle al gobierno a los gobiernos del FMLN es que justamente esa ruta no la cambió. Esos cambios que se esperaban no se dieron. Esos aspectos estructurales que creíamos que se iban a hacer no se dieron y más bien reprodujeron los vicios del pasado.
Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha ido. Gracias, Roberto, por la participación. Muy gentil. A ti, William, muchas Álvaro, gracias. muy amable. Gracias, William. Muy buenas noches. Bueno, perfecto. Entonces ponemos punto final a Conexiones con William Meléndez. Nos vemos mañana a las 8 en punto de la noche. Otra reflexión, pero sobre el tema estrictamente migratorio, la situación de crisis humanitaria que están sufriendo nuestros compatriotas, especialmente nuestros niños, en camino hacia Estados Unidos. Nos vemos entonces mañana. Buenas noches y que descansen.